sigamos pensando que vamos a vencer trabajando sin bajar los brazos. Sigamos pensando de que hay un camino abierto, que tenemos que recorrerlo para despertar conciencias. No tenemos obligaciones, tenemos compromisos que son los principales, compromisos con los 30.000 que no están, con un pueblo que está castigado a la pobreza por la mala política económica del gobierno, y tener confianza en nosotros mismos de que vamos a poder seguir adelante. No bajemos los brazos, sigamos creyendo de que si conseguimos que una persona adhiera y otra adhiera la semana que viene y vengan y se arrimen jóvenes, tenemos que pensar que ese es nuestro ideal y el ideal de los que no están hoy. Así que yo los felicito, me alegro tener nuevos amigos, que me acepten como amiga, y seguir adelante y con fuerza. Volver a reunirnos todas las veces que creamos que necesitamos juntarnos. Así que hasta la victoria siempre, y venceremos. Esta noche empezamos Después de la Deriva de un modo distinto. Es nuestro programa 329, pero queríamos homenajear a la gran Nora Cortiñas, que nos acompañó tiempo atrás en estos micrófonos, como acompañó cada espacio, cada lucha, cada momento esencial de la vida de este país, poniéndole el cuerpo, poniéndole su alegría, poniéndole una convicción impresionante para poder estar en todas las luchas y ser una referente ineludible para pensar un país mejor, un país distinto. Y este programa de hoy, de Después de la Deriva, habla justamente sobre este mundo bestial y horrible que Norita nos enseñó a combatir. Por un lado vamos a arrancar desde Colombia, desde el Cauca, con el testimonio de Manuel Rosenthal, hablando sobre la trampa de la idea de la paz y de la democracia. Y a lo largo de este programa iremos encontrando pensamientos y reflexiones que ponen en cuestión algunas ideas incómodas y terribles sobre lo común, sobre las democracias, sobre los estados. Esto es Después de la Deriva, programa homenaje a Nora Cortiñas y programa que nos sirve para hacer un mapa sonoro donde encontrar voces que nos ayuden a alumbrar el camino. Porque fracasa o no funciona, o por el contrario genera más violencia el tema de la paz total. Es un comentario rápido al respecto. Y muy general, sin entrar en detalles, pero tratando de señalar los rasgos fundamentales de lo que vemos acá. En primer lugar, la negociación de paz entre las FARC y el Estado, que llevó al acuerdo de paz que se firmó en noviembre de 2016 o se ratificó entonces, a pesar de muchos errores en todo sentido, incluido el contenido, los 5 puntos del acuerdo, una cantidad de cosas inalcanzables y demás, la premisa fundamental es que no era una negociación de paz ni se firmó un acuerdo de paz. Lo que se firmó fue un acuerdo entre dos ejércitos para un cese al fuego en el papel bilateral y de común acuerdo, pero no fue un acuerdo de paz. La paz no la pueden construir los ejércitos, la paz de un país, y en este país sobre todo la tienen que construir los pueblos, que brillaron por su ausencia. Pero nosotros en esa época escribimos un texto que apareció en la revista Contrapunto por invitación de Raúl Sibeki. En ese texto lo que hablábamos era de la paz de los dueños sin pueblos, era del 2023 y era del 2013, era 3 años antes de que se firmaran los acuerdos de paz y se ratificaran. Entonces el acuerdo se firma en noviembre de 2016, nosotros en el 2013 decimos la esencia de la negociación de paz es la exclusión de los pueblos. La guerra fue contra los pueblos, la paz se firma a pesar de los pueblos. Obviamente, para legitimarla se dieron 2 mecanismos. Uno, una exigencia
de organizaciones populares, algunas, y dirigencias, sin mucha consulta con las bases, si es que hubo alguna, para participar y exigir que se incluyera en los acuerdos de La Habana a los pueblos, mecanismo que era equivocado y que era peligroso además. Equivocado porque no se estaba metiendo en el acuerdo entre los ejércitos y las élites, meter un, como de hecho sucedió, mencionar ahí lo interétnico y a los pueblos. Y entonces con eso quedó como si fuera un acuerdo que incluyera, lo mismo que para incluir lo de género se escribió el término género y se llenó el lenguaje de ellas, ellos, ellas, ellos, ellas, y entonces con eso ya hubo género. Entonces ahí no se firmó un acuerdo de paz. El segundo mecanismo fue el referendo, que todas y todos sabemos en qué terminó. El referendo terminó en un no. La gente rechazó el acuerdo de paz por muchas razones. No fue solamente que la derecha hizo una campaña de estigmatización y terror que funcionó contra el acuerdo de paz, pero la otra fue justo lo que acabo de decir. Para muchísima gente quedó claro que ahí no se estaba negociando la paz, que eso estaba llegándose a un acuerdo entre actores armados y que no se iba a cumplir y que tenía una cantidad de huecos y de vacíos. Bueno, se firma el acuerdo de paz y sucede lo que habíamos predicho, lo que era evidente en los territorios y demás, y es que iban a ofrecer algunas prebendas y beneficios para algunos mandos de las FARC. Las bases de las FARC iban a recibir una serie de promesas que no iban a cumplirse y el pueblo iba a ser utilizado con promesas como sustitución de cultivos, desarrollo con participación comunitaria, PEDETS, PENIS, como se llamaron esos programas, y que no iban a cumplirse. O sea, el pecado original de la negociación y firma del acuerdo de paz es que no era una negociación y firma de acuerdo de paz y que excluyó al pueblo. En consecuencia, las FARC se rompen en pedazos. Esos pedazos se llaman disidencias, lo mismo que los paramilitares cuando se firmó la falsa paz que Uribe propuso, también se partieron en pedazos y el establecimiento mafioso, narcotraficante, se consolida y se empodera con esos acuerdos, porque entonces ya no hay guerra, se supone. Lo que hacen en realidad es que tanto Paras como FARC entran en la dinámica de la mafia en su mayor parte y la guerra por controlar territorios para el narcotráfico y participar del negocio y del poder a la fuerza del terror por todo el territorio se consolida. Ese pecado original se reproduce con la llegada al gobierno de Gustavo Petro, que llega a partir del levantamiento popular más grande de la historia de Colombia, particularmente el de abril 28, y en ese levantamiento popular, en vez de salir una agenda de los pueblos y particularmente de paz, lo que sale es un caudillo que propone paz total con el mismo mecanismo que llevó a la debacle de la paz firmada con las FARC. Es decir, una negociación del Estado con los grupos armados y unos acuerdos que excluyen y sustituyen a los pueblos. Entonces se multiplica el pecado original que llevó al fracaso del acuerdo con las FARC, se multiplica en esta negociación de paz total que invita a narcotraficantes, grupos terroristas, grupos armados asesinos, gente que tiene un discurso político o ni lo tiene o ni lo usa, y gente que está metida directamente en el narcotráfico, y gente traicionada por el acuerdo de paz, porque hay que decir que no solo se incumplió el acuerdo otra vez por parte del Estado, sino que se inició una masacre sistemática como la de la Unión Patriótica con desmovilizados y desmovilizadas de las FARC, particularmente quienes creyeron en esa
paz de los dueños sin pueblos y empezaron a construirla, como hay muchas y muchos, a construir una paz de verdad. A eso se suma la distancia que las FARC habían establecido, por lo menos sus mandos con los pueblos, asumiendo que eran el pueblo, porque más de una vez lo hicieron en toda su historia, y entonces al dejar las armas, asumieron que iban a tener el respaldo de todos los pueblos, y no, quedó claro que no lo tenían, porque uno no suplanta a un pueblo y después asume que lo puede representar. Entonces eso pasó. A eso se suma que la propuesta de paz total captura no solo el espíritu del levantamiento popular, sino también captura a muchos movimientos sociales, a muchos dirigentes, pero también captura a muchos procesos. Entonces, se reparten entre en la repartición de poder o la posibilidad de poder con el gobierno Petro, o se reparten con la presencia de grupos armados, narcotráfico, etcétera, en los territorios, y los movimientos sociales más fuertes y con mayor credibilidad en el territorio empiezan a dividirse y a romperse por dentro, porque como pasó en el Ecuador, como pasó en Chile, como han pasado en otros sitios, cuando llega al poder del Estado gobierno progresista, los movimientos sociales dejan de articularse entre ellos y los pueblos dejan de construir sus propias agendas para tratar de conseguir favores y beneficios del Estado, porque se vuelve la polarización ahora es quién está con el gobierno progresista y quién está en contra, y el debate de quién está con los pueblos o contra los pueblos desaparece. Entonces, aquí no hay paz total, aquí lo que hay es una guerra total. Quien tiene un fusil y tiene un arma tiene poder en los territorios y tiene poder sobre los pueblos y tiene además acceso a poder económico, y todo eso junto y la división de los movimientos sociales nos ha llevado a una condición de putrefacción y destrucción. Además, se suma que ni siquiera el mal acuerdo firmado entre FARC y Estado se ha cumplido. Programas como de sustitución de cultivos o PEDETs no han hecho nada, y además desaparece una cantidad de dinero, y además los movimientos sociales más fuertes están tratando de involucrarse con el poder, sea este legal e ilegal, armado o no armado. Aquí no puede haber paz así. La paz tiene que ser de los pueblos sin dueños, o no es paz. Y nos metemos ya con un testimonio de Pedro, del Centro de Estudios de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, en San Cristóbal, en el Estado de México, cerca de Chiapas, un lugar central para entender la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este es un fragmento de un conversatorio sobre lo común. Esto es Después de la Deriva. Bueno, y ahora presentar a Pedro, que también es parte de la red, y en este momento nos va a hablar desde el espacio de incidencia internacional del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que todos conocemos como FRAIBA, que con sus 35 años de historia, caminando al lado y al servicio del pueblo, es el referente del sistema central de datos y monitorea la militarización y el conflicto armado interno en Chiapas, a través del acompañamiento directo a comunidades, organizaciones y procesos sociales de defensa en Chiapas, propiciando estrategias de defensa social e integral para la construcción de alternativas de vida enmarcadas en el fortalecimiento, la autonomía de los pueblos y la paz en los territorios de Chiapas. Muchas gracias, compañeros. Al contrario, muchas gracias a ustedes, compañeros, compañeras, buenas tardes, buenos días. Pues bueno, empiezo diciendo esta proclama insurreccional de la Junta Tuitiva en la ciudad de La Paz del 16 de julio de 1806, dice: hemos guardado un silencio bastante parecido a la estupidez. Es un epígrafe también muy conocido gracias al libro de Eduardo Galeano, ¿no?, que todos conocemos. Y bueno, Chiapas es un eterno retorno de la violencia en un contexto ahora del común de esta propuesta profundamente revolucionaria. Voy a describir una serie de elementos del horror bajo el clima de miedo donde arden los territorios, y en el medio la esperanza de los pueblos que nos alimentan.
Nos encontramos, sí, en una cuestión de una gran diversidad y oposibilidad de grupos armados que utilizan la violencia para el control social, político, económico, territorial, marcado por una continuidad de una estrategia de contrainsurgencia, de un Estado, decimos nosotros, contrainsurgente, que se plasma en represión, en masacres, basado también en la impunidad, la cual es fomentada por actores estatales que abonan a la continuidad del despojo, explotación y marginación social. En un constante aumento de la violencia, parecido a un hoyo negro que no toca fondo y donde se deja la estela de graves violaciones a derechos humanos, dentro de los que se destacan las situaciones pues ya clásicas de desplazamiento forzado, desgraciadamente, masivos e intermitentes, desapariciones, asesinatos, torturas, detenciones ilegales, ataques a la autonomía, aunado a un proceso de una remilitarización y un comprobado espionaje por parte de la Secretaría de la Defensa en Chiapas. Si de por sí los gobiernos anteriores mantenían al ejército mexicano como una institución que no se tocaba, ahora el gobierno morenista ha consolidado un suprapoder a partir de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cual es autoritario, represor. Lo vemos reprimiendo a migrantes de manera continua y bueno, las situaciones ya conocidas de masacres últimamente pues denunciadas por nosotros y otros, donde ha participado presuntamente la Guardia Nacional. Así también hay una continuidad de donde los gobiernos están apostando a la guerra porque esto beneficia a los poderes fácticos y lo vemos claramente. Solo hay que ver los números de las grandes empresas, cómo ellos han salido ganando y no han dejado de ganar, de crecer, lavando dinero junto con esta triada pues de maldad entre la relación de empresas, delincuencia organizada y gobierno. Así también la exclusión clara hacia los pueblos originarios, donde no hay cabida en este sistema capitalista. Al contrario, son un estorbo para el desarrollo del sistema y es un tema de seguridad nacional, porque ahí es donde se están dando los programas de seguridad. Los proyectos de desarrollo, según esto, para la población y claramente son para las mismas empresas y los poderes fácticos. Esto pues conlleva desplazamientos forzados. En el FRAIBA vemos que hemos documentado que solo en Chiapas hay 26,755 personas desplazadas en un periodo del 2010 hasta ahora, del 2024, y sumando situaciones de víctimas de desplazamientos forzados por diferentes motivos, muchos de estos relacionados con el territorio. Ahí también se encuentra claramente la acción de contrainsurgencia hacia pueblos zapatistas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, con agresiones, amenazas en territorio, a partir de organizaciones corporativistas armadas alineadas al Estado, grupos de sucesores del paramilitarismo en una acción de contrainsurgencia dura, mezclado con los programas sociales, esta contrainsurgencia dulce, Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, que al final de cuentas consolida la estrategia anunciada directamente y asumida en las mañaneras por el presidente de la República. También pues, situaciones ya claras de difamación hacia personas periodistas, quienes alzan la voz para denunciar estos horrores. La desaparición forzada, que es un horror en México, es una situación crítica de más de 116,000 desaparecidos, donde no ha habido una estrategia pues de solución y de parar las desapariciones en el país. Hay que decir también que la mayoría de los desaparecidos últimamente son niños, niñas y adolescentes y mujeres, ¿no? Y así muchos inocentes que llenan las cárceles del gobierno mexicano. Y bueno, ahora como saben estamos en un contexto electoral donde solo en Chiapas hay 16 asesinados candidatos
y hay 515 candidaturas de hombres y mujeres que han desistido de seguir por la violencia que estamos viviendo. Los planteamientos de campaña son seguridad y paz, en contraposición de la más alta esfera de gobierno, que sería el presidente, que niega que el estado de Chiapas, que niega esta violencia y que sostiene que el estado de Chiapas es uno de los estados más seguros. Si es el estado más seguro, entonces los demás estados están en una situación de mayor, mucho más crítico que lo que vivimos hoy. Ahora que nosotros decimos, pues Chiapas ahora arde en todos los territorios. Y bueno, ante todo este escenario de horror, que este clima asfixiante de miedo y de terror, pues bueno, están las propuestas alternativas de que vienen desde la construcción de la paz, pero también en lo que estamos discutiendo o hablando ahora, el común y la no propiedad. En otro sentido del epígrafe del silencio, la parte de la construcción de los pueblos originarios es en ese aparente silencio donde habitan los símbolos y los signos de cada pueblo en su ver y sentir y pensar el territorio. Ahí vemos cómo se acumula la rebeldía y también se emana la raíz desde el corazón y el largo caminar de esa lucha que nos convoca a construir nuevos horizontes al sistema capitalista de muerte. Este se convierte en un grito profundo que emerge desde las entrañas de la resistencia de las comunidades para defender la vida y la humanidad que somos y que queremos ser en la concepción ética de la compañera Denny, es decir, a 120 años en la proyección del tiempo que se vive hoy y se trabaja para delinear el camino, tal y como la ven los compañeros zapatistas. Ahí está su propuesta y su andar desde la digna rabia y su sentido profundamente revolucionario de vida para la vida. Aquí nos preguntamos lo de que siempre nos han interpelado los compas, ¿y ustedes qué? ¿Tú qué? En lo urbano, en el barrio, en la universidad, en cualquier trinchera de lucha que nos resuena el común, es decir, si nos resuena el común, este común es una semilla y es parte de una respuesta. Se va construyendo o se debe ir construyendo para ir creando, como también dijo el subgaleano, no juegues con las reglas de tu enemigo, crea tus propias reglas. ¿Qué podemos construir? ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué formas organizativas necesitamos? ¿Qué estructuras para afrontar el contexto, para labrar el camino de esperanza y horizontes nuevos? Que nos impulsa de un nuevo caminar, que nos impulsa a un nuevo caminar de pensar y sentir afuera del sistema capitalista, de construir desde ahí, de crear, de desafiar el equilibrio del triángulo del mal, de empresas, gobierno y delincuencia organizada, para pensar y sentir el común y plantar la semilla de un mundo o muchos mundos nuevos, donde albergamos las esperanzas para que la humanidad sobreviva. Después de la deriva. ¿Qué pasaría si la fuerza y la potencia que se ponen en reclamar a los funcionarios fuera dedicada a pensar colectivamente cómo actuamos frente a lo que nos preocupa, qué lazos y redes construimos? No hay posición más fuerte que poder implementar los cambios que deseamos sin pasar por las instituciones. Tigre no es Miami. A este programa lo podés escuchar por Radio Almaina de Granada, por la FM Alas del Bolsón, por Radio Libre de Santa Teresita, por Radio La Compañía de Tandil, Radio Biblioteca Online de Castelar, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio Ciudad de Puerto Madryn y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. Después de la deriva. Segundo bloque de este capítulo 329, Después de la deriva. Vamos a escuchar a Adrián Piva, uno de los participantes de una serie de charlas que se dieron en varios lugares de aquí de la ciudad de Buenos Aires,
en este caso en el marco de la charla Movimientos Sociales y Desafíos para construir lo común en contextos de estados hostiles, un aporte más para seguir pensando dónde estamos parados. Yo voy a, digamos, a referirme básicamente a la Argentina. Voy a tratar de plantear algunas tendencias y características del conflicto en Argentina desde 2012, enfatizando en el conflicto obrero, con la intención de plantear algunas hipótesis y preguntas sobre la coyuntura actual, digamos, ¿no? Esa es un poco la estructura que va a tener mi presentación. Primero, ¿por qué el periodo? ¿No? ¿Por qué desde 2012 y no desde antes o después? Esto es porque considero que en 2012 se inicia una etapa como tal, una etapa diferenciada, que es una fase de estancamiento y tendencia a la crisis, y que está atravesada por distintos intentos de los sucesivos gobiernos, en este caso el último gobierno del kirchnerismo, ¿no? El gobierno de Cristina Kirchner, el gobierno de Macri, el gobierno del Frente de Todos y el actual inicio del gobierno de Milei, que emprendieron sucesivos intentos de avanzar en estrategias de salida de la crisis, ¿no? A partir de procesos de ajuste y reestructuración. En este sentido, el núcleo de toda la fase de estancamiento es el bloqueo popular a esos intentos de reestructuración, es decir, una relación de fuerzas que digamos que fue un obstáculo para avanzar en las distintas estrategias de salida. Voy a enfocarme primero en algunas tendencias de evolución cuantitativa, ¿sí? Básicamente, como decía, del conflicto obrero. Cuando hablo de conflicto obrero, hablo del conflicto laboral, es decir, aquellos hechos de conflicto que están originados en demandas de la fuerza de trabajo a nivel sindical. Cuando hablo de conflicto, pero incluye también la movilización política de la clase obrera y las protestas protagonizadas por aquellas organizaciones que organizan a los sectores informales, ¿no? Lo que voy a llamar, para abreviar, movimientos sociales. Entre 2012 y 2016 tenemos, si consideramos la evolución previa y posterior del conflicto obrero, tenemos un ciclo de alta frecuencia de conflictos. Pero que desde 2017 toma un cariz particular. ¿Por qué? Porque en 2017 lo que tenemos es una caída de los conflictos con paro, ¿no? Acá estoy tomando estadísticas del Ministerio de Trabajo, son con las que estuve trabajando. Pero al mismo tiempo, esa caída de los conflictos con paro se da en un contexto de aumento de la movilización callejera, que es previa, pero que se intensifica mucho desde 2016 particularmente. Y en 2017 además tiene la particularidad de que se da un proceso de desinstitucionalización del conflicto obrero. Esto tiene que ver básicamente con las dificultades que presenta, digamos, el terreno de la negociación sindical en un contexto adverso y que se expresa, entre otras cosas, en la reducción de la homologación de convenios, digamos, en la reducción de la actividad de negociación colectiva, y también de un aumento de los hechos de violencia en protestas obreras, que también viene antes de 2016, pero se intensifica mucho en los años 2016 y 2017. El pico de este ciclo de movilización fueron los hechos de diciembre de 2017, en los cuales, digamos, se produjeron en 2 días, 14 y 18 de diciembre, enfrentamientos en la Plaza Congreso, en rechazo en ese momento lo que se estaba discutiendo era la reforma previsional, pero estaba también en danza la discusión de la reforma laboral, al menos desde agosto o septiembre de ese año, digamos. La excepción parcial al proceso de desinstitucionalización, y esto lo marco por lo que voy a decir después, son los movimientos sociales. Sí, porque los movimientos sociales durante el gobierno de Macri tuvieron un ámbito de negociación, digamos, incluso crecieron mucho los programas sociales como parte de ese proceso, pero aún así es una excepción parcial porque en 2017 ese intento de integración del conflicto de los movimientos sociales sufre una crisis, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre tras 2017? Bueno, que se inicia un proceso de desmovilización y reinstitucionalización, es decir, desde 2018 se inicia un proceso de
reducción de los niveles de conflictividad, pero que además se prolonga en el tiempo. Y cuando hablo de desmovilización voy a referirme centralmente a procesos de desagregación colectiva, ¿no? Por lo menos en términos de los procesos de agregación que se desarrollan en la lucha, ¿no? Y de reinstitucionalización, pero en condiciones muy distintas de la institucionalización previa, post-2001, ¿no? Porque es un proceso de reinstitucionalización en condiciones de tendencia a caída del salario real, aumento de la informalidad, es decir, deterioro de las condiciones de vida de la clase obrera. Explicación de esto que acabo de describir, digamos, muy sucintamente, tenemos dos aspectos, en mi opinión. Primero, una relación muy conocida entre el conflicto obrero y particularmente el conflicto laboral y el empeoramiento de las condiciones de vida obrera. Es decir, en líneas generales, en el corto plazo, esto puede dar lugar a un aumento del conflicto. Esto es lo que podemos ver en el periodo, digamos, que va de 2012 a 2016. Pero en el mediano o largo plazo tiende a imponerse una relación negativa, es decir, el empeoramiento de las condiciones de vida de la clase obrera termina erosionando las capacidades de construir acción colectiva. Pero esto se combina con la canalización institucional del conflicto post-2017 por la formación del Frente de Todos, la reunificación del conjunto del peronismo y finalmente la llegada del Frente de Todos al gobierno. Es decir, es una combinación de procesos de erosión de las capacidades estructurales para la acción colectiva de la clase obrera y de procesos de integración política. Me interesa destacar además el periodo previo, porque en realidad la pandemia produce más bien una profundización de estas tendencias que son previas. De hecho, incluso si uno se limita a lo cuantitativo, 2020 tiene más conflictos laborales que 2019, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿en qué sentido se puede adjudicar a la pandemia una profundización de estas tendencias? En el sentido de que profundizó las tendencias a la desocialización, ¿no? Que impactó en un proceso de desmovilización y desorganización colectiva que se venía dando de manera previa. ¿Cómo conectar este proceso con el triunfo de Milei? Esto simplemente por razones de tiempo lo planteo en todo caso para la discusión. En mi opinión, el triunfo de Milei es una especie de corolario de este proceso de desmovilización previa, ya que plantea un proceso de desagregación del comportamiento político de la clase obrera. Es decir, el voto a Milei, si uno lo analiza, por lo menos el 30% original, pero también en términos nacionales el triunfo en el balotaje, muestra que fue capaz de atraer una parte importante del voto peronista, ¿no? Y uno puede identificar, digamos, esa desagregación, esa desafección del voto peronista como parte de ese proceso más general de desagregación de los comportamientos de clase obrera. También solo voy a mencionar como una hipótesis general, pero que esto nos muestra o nos indica lo que para mí es la característica central del gobierno de Milei. No creo que debamos ver al gobierno de Milei como un gobierno neoliberal. Creo que la esencia o lo esencial del gobierno de Milei es el hecho de que aquello que se desagrega a nivel social, ¿sí?, se reintegra por medio de una mediación estatal autoritaria. Es decir, en mi opinión, el núcleo del proyecto de Milei debe ser visto en estas tendencias autoritarias, lo cual lo distingue, por ejemplo, del proceso durante el gobierno de Macri, que fue un intento de restauración del neoliberalismo por parte de una derecha de características conservadoras, ¿no? Pero estamos ante una ultraderecha autoritaria, digamos. Entonces, algunas afirmaciones y preguntas sobre la coyuntura actual en este sentido. Primero, digamos, algo que es una obviedad, pero hay que señalarlo, estamos en presencia de una ofensiva brutal contra la clase obrera, que abarca, digamos, el fuerte ajuste fiscal, el ataque a los ingresos y al empleo, pero que también busca avanzar en un proceso de reestructuración profundo a través de la reforma laboral, por ejemplo, que ahora se está discutiendo, y que tiene como un elemento central, además, el intento de avanzar en el debilitamiento de las organizaciones colectivas de la clase obrera, es decir, de las organizaciones sindicales y de los movimientos sociales. Por esas razones que la reforma laboral que está en danza contiene un conjunto de reformas legales que apuntan a hacer más difícil esa acción colectiva en el lugar de trabajo, debilitar económicamente a los sindicatos. Este es un tema
que hay que discutir, yo creo, bastante profundamente, porque más allá de que hay mecanismos que efectivamente hacen a la reproducción de las cúpulas sindicales, una burocracia sindical que ha estado integrada al Estado, en este caso, digamos, como en otros momentos de la historia reciente, lo que se busca es debilitar la organización sindical, no atacar a la burocracia, digamos, ¿no? Esto, el discurso anticasta de Milei, etc. En segundo lugar, una política represiva que ha mostrado disímiles posibilidades de aplicación, ¿no? Es decir, la política represiva tiene que ver con el protocolo llamado antipiquete de Patricia Bullrich, pero que en realidad es un protocolo antiprotesta, porque cuando se aplica vuelve muy difícil, pero se ha aplicado de manera, ya estoy cerrando, se ha aplicado de manera desigual, ¿sí? Según los sujetos y el grado de aislamiento de esos sujetos, ¿no? Por ejemplo, para tomar solo las últimas dos grandes hechos de protesta, en la marcha universitaria, digamos, la policía se repliega directamente, pero los movimientos sociales, frente a una movilización importante el 9 de julio, tuvieron como respuesta una represión igualmente importante. O sea que no es solo una cuestión de número, sino también del sujeto que enfrenta y del grado de aislamiento social y político de ese sujeto que enfrenta la represión. ¿Qué ocurre frente a esta ofensiva? Bueno, yo creo que desde el 20 de diciembre, desde el cacerolazo del 20 de diciembre, hoy podemos decir que estamos frente a un ciclo de protesta ascendente. Es decir, que si uno toma el conjunto de los hechos de protesta que se han sucedido desde ahí, uno ya hoy está en condiciones de decir que hay un ciclo de protesta y que además esto es muy incipiente, habrá que verlo en el tiempo, pero creo que a partir de una protesta de la Asociación Trabajadora del Estado que llamó Ocupar Pacíficamente Edificios, y de la dinámica que tuvo la última movilización universitaria, incluso el conflicto de UTA en el paro anterior de la Unión de Tramilleros Automotor de los colectivos, ¿no? Empieza a haber desde ahí una mayor participación de las bases en estos conflictos. Es decir, no se trata solo como en las movilizaciones de enero y febrero de la convocatoria desde las direcciones, sino que empieza a haber una dinámica de mayor participación de las bases. La pregunta es hasta qué punto esto es un proceso de movilización que empieza a recomponer las capacidades de acción colectiva desde abajo, ¿no? Esto es central por dos razones. Primero, porque implica la posibilidad de oponer al gobierno una fuerza social que sea capaz de enfrentarlo. Ahí la cuestión son los tiempos, ¿no? Tiempos de la movilización y de esa recomposición versus los tiempos de la ofensiva, ¿no? Pero por otro lado, porque si es cierta la hipótesis de que, digamos, lo esencial de este gobierno es una mediación estatal autoritaria en el marco de un proceso de desagregación colectiva, procesos de movilización y recomposición colectiva suponen también un límite a las posibilidades de éxito de ese proyecto. Esto nos lleva entonces, y lo planteo solo como pregunta, digamos, a la cuestión de los tiempos, ¿no? Como decía antes, ¿no? Hay una temporalidad de corto plazo que tiene que ver con la capacidad que tenga el gobierno de estabilizarse en los próximos meses, en un escenario económico complejo y donde busca la aprobación de un conjunto de leyes que le permitirían avanzar en esa reestructuración. Y hay un escenario de mediano plazo, que incluso si se diera esta estabilización, ¿qué significaría, ¿no? En dos niveles de la reestructuración. Lo necesario para que se recomponga la acumulación y ese nivel más profundo, ¿no? Que busca transformar los fundamentos sociales de toda una época, digamos, ¿no? Es decir, atacando y debilitando a las organizaciones colectivas de la clase obrera. El canario Pedro Guerra, la zaragozana Amaral, compartiendo El Otro, una hermosa canción que nos va introduciendo en el tramo final de este programa 329 Después de la Deriva, programa que hacemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera, Paula Blois, Tomás Batista, quien les habla es Sergio Arbolella, y nos vamos a ir con otra querida compañera, Wanda Janowski, en este caso leyendo el texto de John Berger en Confabulaciones, que se titula ¿Cómo resistir a un estado de desmemoria? ¿Cómo resistir a un estado de desmemoria? La semana pasada se vendió en Christie's de Nueva York Les Femmes d'Alger, la pintura de Picasso realizada en 1955, 60 años atrás, en $180 millones.
Picasso decidió pintarlo en parte inspirado por su deseo de dejar en claro su apoyo al pueblo argelino en su lucha y en su guerra, que había empezado el año anterior contra el colonialismo francés. Hoy es el día de la Asunción, 40 días después de Pascua, de acuerdo a los Evangelios. Fue el día en que Cristo, según el testimonio de sus discípulos, subió al cielo. En la tierra ahora deben arreglárselas solos. Durante la última semana he estado dibujando sobre todo flores, motivado por una curiosidad que poco tiene que ver con la botánica y con la estética. Me he estado preguntando si las formas naturales, un árbol, una nube, un río, una piedra, una flor, pueden ser miradas y percibidas como mensajes. Mensajes, es obvio decirlo, que nunca podrán ser verbalizados y que no nos están particularmente dirigidos. ¿Es posible leer las apariciones naturales como textos? Para mí no hay nada de místico en este ejercicio. Es un ejercicio gestual, cuyo propósito es responder a los diferentes ritmos y formas de la energía, a los que me gusta imaginar como textos de un lenguaje que no estamos en condiciones de leer. Pues cuando trazo el texto, me identifico físicamente con aquello que estoy dibujando y con la ilimitada y desconocida lengua materna en que está escrito. En el orden totalitario y global del capitalismo financiero especulativo bajo el que vivimos, los medios nos bombardean incesantemente con informaciones. Aunque esas informaciones son en su gran mayoría una estrategia planificada para distraer nuestra atención de lo que es verdadero, esencial y urgente. Gran parte de la información se refiere a lo que alguna vez se llamó política, pero la política ha sido reemplazada por la dictadura global del capitalismo financiero con sus lobbies de empresarios y bancos. Los políticos, sean de derecha o de izquierda, siguen debatiendo, votando, firmando resoluciones como si nada pasara. Y como resultado su discurso no habla de nada, y es inconsistente. Las palabras y términos que usan repetidamente, como terrorismo, democracia, flexibilidad, fueron vaciados completamente de contenido. A lo largo del mundo sus públicos siguen sus parloteos como si contemplaran un ejercicio escolar interminable o una clase para enseñar retórica. Pura mierda. Otro capítulo de las informaciones con que somos bombardeados se concentra en lo espectacular, en acontecimientos impactantes, violentos que ocurran en cualquier lugar del mundo. Asaltos, terremotos, barcos naufragados, insurrecciones, masacres. Una vez exhibido, un espectáculo es reemplazado por otro, sacado de contexto en una sucesión insensible. Se los ofrece como golpes y no como historias. Funcionan como recordatorios de cuán impredecible puede ser lo que ocurra. Demuestran los factores de riesgo en el vivir. Agréguese a esto el lenguaje usado por los medios para presentar y clasificar al mundo. Resulta muy cercano a la jerga y a la lógica de los expertos en management. Cuantifican todo y raramente se refieren a lo sustancial o a lo cualitativo. Se maneja con porcentajes, cambios en las encuestas de opinión, cifras de desempleo, tasas de crecimiento, deudas crecientes, estimados de dióxido de carbono, etcétera, etcétera. Es una voz que entra en casa y que digita, pero que no se comunica con cuerpos vivientes o sufrientes. No habla de penas ni de esperanzas. Y entonces lo que se dice en público y la manera en que se elige decirlo promueve una especie de amnesia cívica e histórica. Se barre con la experiencia. Los horizontes del pasado y del futuro se vuelven imprecisos. Estamos condicionados a vivir un presente tan interminable como incierto, reducidos a ser ciudadanos en estado de desmemoria. Mientras tanto, a nuestro alrededor, el planeta se está recalentando. La riqueza del planeta se está concentrando en cada vez menos manos.
La mayoría está mal alimentada, pobremente alimentada o directamente pasa hambre. Cada vez más hay millones que se ven obligados a migrar con escasas esperanzas de lograr sobrevivir. Las condiciones de trabajo son cada vez más inhumanas. Aquellos que están dispuestos a protestar o a resistirse a lo que está sucediendo son hoy legión. Pero las herramientas políticas para llevarlo a cabo o bien no aparecen o resultan poco claras. Necesitan tiempo para desarrollarse, así que debemos esperar. Pero ¿cómo esperar en estas circunstancias? ¿Cómo esperar en este estado de desmemoria? Recordemos que el tiempo, como lo han explicado Einstein y otros físicos, no es lineal, sino circular. Nuestras vidas no son puntos en una línea que está siendo apuntada por la codicia desaforada de un orden capitalista global sin precedentes. No somos puntos en una línea. En verdad somos los centros de los círculos. Los círculos rodeados con testamentos dirigidos a nosotros por nuestros antecesores desde la edad de piedra y por textos que no están dirigidos a nosotros pero que pueden ser atestiguados por nosotros. Textos desde la naturaleza, desde el universo, y nos recuerdan que la simetría coexiste con el caos, que el ingenio puede más que lo fatal, que lo deseado es más seguro que lo prometido. Entonces, sostenidos por lo que hemos heredado del pasado y lo que atestiguamos, tendremos el coraje de resistir y de continuar resistiendo en circunstancias inimaginables. Aprenderemos a esperar en la solidaridad, del mismo modo en que indefinidamente seguiremos alabando, prometiendo y maldiciendo en cualquier idioma que sepamos.